Buen día. Hoy nos acompaña en la entrevista de CIP TV la secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales de Panamá, licenciada Isabel Vecchio. Bienvenida, licenciada Vecchio. Es un gusto contar con su presencia. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy exploramos un ejemplo que ha captado la atención internacional por su efectividad y determinación, el caso de Panamá. En 2019, Panamá fue incluido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, por presentar deficiencias en su sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En octubre de 2023, tras un proceso intenso de reformas legales, institucionales y operativas, logró salir de esta lista. ¿Qué hizo Panamá para lograrlo? ¿Qué decisiones marcaron la diferencia? Y sobre todo, ¿qué podemos aprender en Guatemala, especialmente en el contexto de la iniciativa de ley 6593, Ley Integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo? Hoy lo analizamos con un enfoque estratégico para entender cómo se construye un sistema financiero más seguro, transparente y confiable. Para entender el caso de Panamá, primero debemos saber qué implica estar en la lista gris del GAFI y por qué Panamá fue incluida en 2019. Bueno, de nuevo reitero el agradecimiento por la invitación a compartir las experiencias de Panamá en haber pasado la evaluación posterior, haber sido incluidos en la lista y pues todo el proceso constructivo, porque fue un proceso de aprendizaje para lograr salir. ¿Qué hizo Panamá? Lo primero que diría yo es cuestionarse, entender por qué estuvimos incluidos. Muchos aspectos, habían que reforzar temas legislativos. Esa fue una ronda de evaluación que te llevaba hacia la efectividad. Entonces, para poder lograr una correcta efectividad, tenías que tener un marco normativo puntual, adecuado a los estándares que en ese momento estaban, entendiendo que los estándares son dinámicos. Participábamos muchísimo de las reuniones tanto del GAFILAT como del mismo GAFI en los plenarios y eso nos permitió ver hacia adelante qué iba a suceder en los años posteriores al momento de tomar la decisión de nosotros estructurar todo nuestro marco normativo para poder entonces abordar esas deficiencias estratégicas que habían sido notificadas al país. Dentro de estas estaban la identificación de los beneficiarios finales, era uno de los puntos más, digamos, álgidos que teníamos como país. Tuvimos que estructurar varias normativas que conversaremos más hacia adelante. Habían otros puntos en la actualización de los riesgos que es, digamos, la columna vertebral. Hay que entender los riesgos del país. La situación, la realidad de Panamá es distinta a la realidad de otros países, a la realidad de Guatemala. Entonces, es muy importante que el sector privado y el sector público, ambos cohesionados, comprendan cuál es esa realidad de riesgo que tiene el país y en base a esos riesgos puedan trabajar su plan de acción. Perfecto. Estar en la lista gris no solo es una etiqueta técnica, tiene consecuencias reales para un país. Licenciada, ¿qué implicaciones tuvo para Panamá estar en esta lista en términos económicos, reputacionales y financieros? Fíjate, a nivel reputacional creo yo que, y siempre lo digo, siempre lo comparto, ha sido el efecto más tangible, porque un país cuando entra en lista de una vez es, oye, mira, tal país está en la lista y de eso desencadena muchísimas otras cosas. El proceso te permite aprender mucho y definitivamente a ningún país le gusta estar en lista, ¿sí? Y hay que trabajar en pro para evitar ese tipo de situaciones. Consecuencias económicas, por supuesto, a nivel de inversión, también se puede dar una baja a nivel de inversión en los países, no solo en Panamá, en todos los países cuando estás en lista, pues hay restricciones internacionales que aplican cuando tienes que hacer ya sea inversiones, cuando tienes que enviar, por ejemplo, transferencias bancarias a otro país, que son transferencias limpias. Sin embargo, por la cantidad de temas que te ponen en el camino, tienes que cumplirlas y obviamente esas restricciones afectan muchísimo a los países cuando están listados. Muy bien. Salir de la lista gris no se da en automático, requiere reformas profundas y sostenidas. ¿Cuáles fueron las principales reformas legales e institucionales que Panamá implementó para cumplir con los estándares del GAFI? Como bien acabas de mencionar, no es automático, requiere un trabajo
arduo. Yo pensaría que lo primero es una coordinación nacional cuestionada. Esa coordinación la tienen que tener todos los países. Nosotros implementamos cambios en la coordinación nacional del país, dedicándola específicamente a ver estos temas. Hicimos muchos cambios en lo que correspondía a, por ejemplo, la identificación del beneficiario final que te comentaba al inicio. Esa fue una ley totalmente nueva en donde el país decidió la creación de un registro único de beneficiarios finales que hoy día funciona y es referente para toda la región, en donde implementamos no solamente que los sujetos obligados tenían que incluir la información de beneficiarios finales, sino que se ejecutaron procesos de verificación y eso nos permitió demostrar esa efectividad. También hicimos cambios legislativos en otros aspectos que eran parte del plan de acción. Como parte de esto, habían temas de remesas, por ejemplo, habían temas de sanciones, se incrementaron las sanciones al incumplimiento. Esto también fue parte fundamental de la consecución de acciones que nosotros llevamos adelante. Una cosa que me gustaría resaltarles a ustedes es que los estándares son muy dinámicos, entonces los países no se pueden quedar en lo que pasó hace 3 años o 4 años, incluso 1 año, porque así como los estándares son dinámicos, tenemos que entender que las leyes van a ser dinámicas. Entonces, la responsabilidad que tenemos los países es de primero estar viendo qué está pasando con los estándares, para eso traspolarlo a nuestras leyes y mantenerlas adaptadas y actualizadas, para que cuando vengan estas revisiones, tu país pueda responder proactiva y positivamente. Muy bien, muchísimas gracias. Además de las reformas internas que nos comentaba, el proceso de evaluación internacional juega un papel clave. ¿Qué papel jugó la cooperación internacional y la visita in situ del Gafi en la decisión de excluir a Panamá de la lista gris? Igualmente muy importante. Sin la cooperación internacional, creo que los países difícilmente pueden demostrar esa efectividad. Desde el área de prevención hasta el área de represión. Siempre se dan intercambios a nivel internacional. Es muy importante que haya una comunicación fluida con los países, con todos los países, porque hay muchas aristas que se van aplicando en las diferentes normativas que tenemos. Hay solicitudes internacionales que atender y dentro de esto juega un papel muy, muy importante la cooperación internacional. La visita in situ al país, igualmente, cuando te visita el grupo evaluador, ellos van a ver que todo lo que tú has estado presentando a lo largo del proceso es real y es efectivo. Ahí debe haber un compromiso de las autoridades que están a cargo de presentar esos resultados. Deben manejar muy bien los temas que se están presentando e incluso también hay entrevistas con los sectores privados. Por tanto, no es solamente una responsabilidad de autoridades competentes a nivel del sector público. Tiene que existir esa comunicación con el sector privado porque ellos van a formar parte de esa visita in situ, que es fundamental para que un país pueda ser excluido. Al presente, Guatemala enfrenta desafíos similares. La experiencia panameña puede ofrecer aprendizajes valiosos. ¿Qué lecciones podemos aplicar en Guatemala, especialmente en el marco de la iniciativa de ley 6593? Mira, sí presentamos, yo creo que todos los países presentamos retos en esta 5ª ronda de evaluación que se va a dar puntualmente en el caso de Guatemala. Creo que el mejor consejo que les puedo dar es que se cohesionen, que se comuniquen muchísimo las autoridades, que entiendan todo lo que conlleva entrar a una lista, esas consecuencias, y en los marcos legislativos que puedan mantener una comunicación, que se entienda qué es lo que refiere la ley, qué se necesita y por qué es tan importante implementarla. Eso es muy, muy importante para que puedan llevar a cabo todas las reformas que son necesarias. Y como te lo dije antes, te lo repito, los estándares son dinámicos, las leyes necesitan cambiarse, necesitamos estar actualizados y de esa misma forma el crimen organizado se va poniendo más experto. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad también de ir más allá de ese expertise y todo el tiempo estarnos actualizando, principalmente sin nuestros marcos legales difícilmente vamos a poder llegar a una efectividad. Una vez fuera de la lista, Panamá comenzó a ver los beneficios de sus esfuerzos. ¿Qué beneficios concretos obtuvo Panamá al salir de la lista gris del Gafi? De manera inmediata, la reputación de nuestro país, poder llevar ese orgullo de decir Panamá es un país transparente, es un país comprometido con la transparencia tanto nacional como internacional. Somos un país cumplidor de los estándares internacionales y poder decirlo
de manera clara es muy importante. La reputación de todos los países. Por supuesto que en nombre de mi país me llena de orgullo poder decirlo. Cumplimos con todo lo que se requería cumplir y fue inmediatamente reconocido por la comunidad internacional. De igual forma, se abren muchísimas oportunidades de inversión hacia el país que llegaron. Y las calificaciones de riesgo, por ejemplo, también es un punto muy importante que reconocen esos avances del país. Todos forman estos aspectos que te van fortaleciendo no solo la imagen como tal del nombre de tu país, sino la imagen completa, una imagen generalizada de lo que es Panamá. Eso se sintió muy positivo y ha sido reconocido. Muchísimas gracias, licenciada. Ha sido un placer conversar con usted. El caso de Panamá demuestra que con voluntad política, reformas estratégicas y cooperación internacional es posible fortalecer el sistema contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En Guatemala, la iniciativa 6593 representa una oportunidad histórica para avanzar en esa dirección. Estamos seguros que el Congreso de la República, con visión de Estado, responsabilidad y compromiso con Guatemala, la aprobará. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a seguir nuestras cuentas oficiales en redes sociales para más contenido y actualizaciones de CIF TV. Hasta pronto.